Muy buenos días, Iglesia Carismática Integral. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bueno, me alegra mucho, para mí es un placer, una alegría estar en este momento para compartir lo que Dios tiene esta mañana para todos nosotros. Quiero felicitarlos a todos los que se encuentren aquí y bendecirlos de parte de Dios. ¿Sí? Es lo mejor que podemos hacer, buscar a Dios. Bueno, ahí acabamos de ver un resumen de los propósitos. Nosotros estamos en una campaña que ha pasado muy rápido, ha pasado bastante rápido, ya estamos en la 6ª semana y acabamos de ver ese resumen, pero quiero también volvérselos a repetir. El primer tema es que nos hablan, la vida es una preparación, nos habló la pastora. ¿Y para qué nos preparamos? Para la eternidad, ¿cierto? Para eso es que estamos aquí en la tierra. Es una escuela, es una universidad para cuando lleguemos a la eternidad. Y también ya vimos durante esas semanas, las últimas semanas, vimos 4 propósitos. Hoy vamos a ver el 5º. El primer propósito fue, ayúdenme, adoración, ¿cierto? El primero es adoración, aprender a conocer a Dios y aprender a amarlo. El segundo propósito que nos hablaron es que debemos de pertenecer a la familia de Cristo, y ese propósito es el compañerismo, es la comunión, es como aprender a amarnos los unos a los otros. El tercer propósito fue el discipulado, es aprender a ser cada día como el Señor Jesucristo, llegar a la estatura de Cristo. Y la semana pasada nos hablaron de ministerio, cómo utilizar esos dones, esos talentos, esas habilidades para el cuerpo de Cristo. Pero antes de que yo empiece con el 5º tema, el 5º propósito de la campaña, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Por favor, coloquémonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, porque eres un Dios de infinita gracia, de infinito amor. Eres un Dios de propósito. Eres un Dios que nos creaste para amarnos y para que te amemos. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo durante esta campaña que la adoración debe ser nuestro estilo de vida. Que debemos, Señor Dios, pertenecer a la familia de Cristo, porque con ella nos vamos a encontrar en la eternidad. Y que debemos de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, cada don, cada talento, cada habilidad, Señor, la pongamos al servicio de tu iglesia, del pueblo de Dios. Gracias te damos, Señor, por lo que tú tienes para hablarnos esta mañana. Ayúdanos que tu Espíritu Santo tome el control, traiga esa revelación, esa iluminación de tu palabra y la pongamos por obra, Señor Dios. Yo te doy gracias por cada una de estas preciosas personas que es tu pueblo y que tú amas, Señor Dios. Ayúdanos a entender esos propósitos y a ponerlos por obras para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pueda tomar asiento. Bueno, como les iba diciendo, esos 4 propósitos que ya nos enseñaron durante esa semana, eso los vamos a estar desarrollando por los siglos de los siglos, por toda la eternidad en el cielo. Pero el propósito que vamos a ver el día de hoy, todos tienen sus bosquejos, por favor. ¿Quién falta? Levántenlo. Levanten la mano el que no tengan para que venga un... Ahí dice, fuiste hecho para una misión. Una vez que nosotros tenemos los 4 propósitos, el 5º propósito, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Es que fuimos hechos para una misión. Vamos a leer Juan 17:18. Dice, así como me dices una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. Tengamos ahí la palabra en el mundo. Tengamos ahí esa palabra. Lubín la semana pasada nos estuvo hablando sobre ministerio, que cómo
yo utilizo mi forma, mis talentos, mis habilidades para los creyentes, pero el día de hoy que estamos en el quinto propósito, que es fuimos hechos para una misión, eso nosotros ya vamos a ir a los no creyentes. Nuevamente, vamos a repetir muchas palabras, pero es para que se nos quede. El ministerio es para el cuerpo de Cristo y para la familia de Dios, pero la misión es para el mundo. ¿Para dónde es la misión? Ok, bueno. Nosotros tenemos todos una misión que es personal, pero hoy no la vamos a tratar. Hoy vamos a tratar la misión que es en conjunto. Por favor, leamos Juan 20, 21. Dice la palabra: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Bueno, entonces, una vez de que Dios ha tomado el control de mi vida, que tiene dominio sobre mí, que yo he entendido que Dios me hizo para amarme, que no soy algo fortuito en esta vida, que Él me hizo con propósitos maravillosos, que es el Señor Jesús que ha dado sentido a mi vida. Después de que yo sé todo eso, Dios quiere que se lo transmitamos a otras personas. Como les dije, estos 40 días, que ya casi estamos esta semana a terminarlos, y Dios quiere que cada uno de nosotros, todo eso que hemos aprendido, lo compartamos con otras personas. ¿Y cómo lo vamos a compartir? Eso lo compartimos en una palabra que se llama evangelismo o evangelización. Pero muchas personas cristianas y no cristianas le tienen miedo a esa palabra. Nos aterra esa palabra porque diremos o decimos: bueno, ¿yo cómo voy a ser evangelista? Porque de pronto un evangelista es una persona muy preparada, muy bien vestida, muy bien hablada, donde va a reunir una cantidad de gente y van a empezar a gritar palabra de Dios, o van a decirte: ven aquí, haz un pacto, trae el dinero. La gente se aterra a eso, pero bueno, eso no es evangelismo. Evangelismo viene de una palabra griega que quiere decir buenas noticias. ¿Qué quiere decir evangelismo? Buenas noticias. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos y transmitamos a otras personas. Esas buenas noticias, lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Vamos a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles. Pero antes, Hechos de los Apóstoles 20, 24. Dice la palabra de Dios: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el versículo de Juan nos los especifica mejor el apóstol Pablo ahí en ese libro de Hechos de los Apóstoles, donde él dice que la vida carece de sentido si él no cumple esa meta que Dios le ha dado. Así que yo quiero que miren ahí en su bosquejo, mi quinto propósito es compartir las buenas nuevas. Ese es mi quinto propósito. Voy a darles tiempito que escriban. Bueno, en este tiempo vamos a leer mucha palabra. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ya está en pantalla. Espero que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Quiero que tengan ahí la palabra ser mis testigos. Cuando Dios dio esta palabra, cuando se le dio esta palabra a los apóstoles, a los cristianos, ellos estaban en Jerusalén. Pero Dios no se quedó, quédense ahí, sino que también vayan a Judea y a Samaria. Jerusalén es como el patio de atrás de mi casa. Jerusalén es mi círculo pequeño. Jerusalén son las personas con las que yo a diario comparto. Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, con los que me encuentro en el bus. Esa es Jerusalén, mi casa. Luego dice Dios, no se queden solamente con compartir esas buenas noticias con las personas de su círculo, sino también vayan un poquito más allá. Salgan de su casa. Entonces nos manda que vayamos a Judea. En este caso Judea, si yo estoy en Cali y mi Jerusalén es mi barrio, Judea ya va a ser los distritos de la ciudad de Cali, ¿sí? O por qué no los diferentes municipios del departamento del Valle, o también ir a todos los departamentos de Colombia. Esa es mi Judea. Pero también me pide que vaya a Samaria. Samaria, ¿qué es? Son aquellas personas que tienen cultura diferente a la que yo profeso. Un ejemplo, mi mamá hace su grupo integral, su grupo pequeño en la casa, al frente hay un católico, ¿sí? Más enseguida puede haber otra persona, otra religión, incluso uno no creyente. Entonces, cuando Dios me dice, les dije que tuvieran ¿qué palabra en el texto que pasó? Exactamente, muy bien, están muy atentos. Ser mi testigo. Dios no quiere que seamos su abogado, Dios no quiere que seamos sus fiscales, Dios tampoco quiere que nos pongamos a discutir, a defenderlo a Él. Dios lo que nos está pidiendo es que seamos. ¿Y qué hace un testigo? Un testigo lo que hace es solamente ajustarse a los hechos, a lo que él vio en la escena. Vi esto, vi lo otro y no aumentar más, solamente lo que él vio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros compartamos. ¿Y quién más ser autoridad para compartir de mi vida que yo mismo? No le puedo decir al pastor que hable de mi vida o a un líder que hable de mi vida. Yo soy la que tengo autoridad para decir de dónde Dios me sacó y a dónde me trajo. Cómo era yo antes de conocer a Dios, ¿sí? Era belicosa, era súper pues metida donde no era una mujer de pronto que no tenía la autoestima que Dios me da. Por eso a veces buscamos amores donde no son. ¿Y quién más que yo de poder hablar a una mamá soltera si yo soy mamá soltera? Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos con ese nicho que conocemos, con esas personas que van más allá de mi círculo y con esas personas de diferente cultura. Solamente que contemos lo que Dios ha hecho en mí. ¿Es difícil? No, es lo más fácil que es y es un gran honor que nosotros compartamos la palabra de Dios con aquellas personas que no conocen o con aquellas personas que están equivocadas. ¿Y por qué dice Dios que hagamos estos? Retomemos lo que dijimos, lo que se habló sobre la familia, que habló Georgina. Dios quiere conformar una familia que lo ame, una familia con quien va a estar con Él por toda la eternidad. Entonces, esa es la finalidad de esta historia. Dios quiere conformar una familia que viva con Él por toda la eternidad, por siempre, y que lo ame. Por eso Él quiere darnos esta misión. Por eso Él quiere darnos esta encomienda, ¿no? Una misión es algo que debemos de hacer, perdón. Y no es una misión imposible. A mí me gustan mucho las películas. Y recuerdo que Tom Cruise
protagoniza Misión Imposible, ¿la han visto? Y él estaba por allá en una montaña en sus vacaciones cuando le llega ese dron con el texto de que la misión que tiene que hacer y ¡pum! Eso se explota y se halla. ¿Y qué tuvo que hacer Tom Cruise? Dejar sus vacaciones, su tema y ir a hacer esa misión. ¿Cómo se llama? Imposible. Pero Dios no nos está pidiendo a ti y a mi misión imposible. Él nos está pidiendo una misión inexorable. ¿Qué es inexorable? Yo fui al diccionario y es, no se puede evitar, se debe cumplir, sí o sí, esa misión se debe cumplir porque es el plan de Dios desde su eternidad y la va a hacer contigo, conmigo, y si tú te rehusas van a haber otras personas que sí la van a hacer. Veamos este versículo que dice Efesios 3:11. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, de un modo u otro, esa misión inexorable se va a cumplir. Dios la va a cumplir porque ese fue el plan de Él desde la eternidad. Hay una historia que habla que Dios estaba en el cielo. Y está en el cielo y un ángel estaba a su lado y Dios le dijo al ángel, mi plan es entregar las buenas noticias a mis hijos en la tierra. Ese es el plan de Dios y el ángel pues como ahí todo, bueno Dios, y si ellos no lo hacen, si ellos no quieren, ¿tú tienes un plan B? ¿Tú tienes un plan de contingencia? ¿Y ustedes qué creen que Dios dijo? Bueno, como no, sí saben, pero no quieren, están tímidos, Dios dijo, no tengo ningún plan B, no tengo ningún plan de contingencia. Entonces cuando Dios, el ángel se quedó, dijo, como con Sebastián dice, cuando tiene la gente ganas como de meterse, así estaba el ángel. Mire, esa misión que Dios te dio a ti y a mí, que le dio a su iglesia, de que vayamos y compartamos, los ángeles anhelan hacer esa misión que nos corresponde a nosotros. Eso es un placer, eso es un privilegio, pero no hay plan de contingencia, sí o sí se debe hacer. Entonces continuamos en ese mismo punto. Debemos de compartir con las personas, ahí está en su bosquejo el punto 1, por favor. Cumpliendo mi misión, debo de compartir con las personas de mi círculo, que ya dijimos que eran las personas cercanas, mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis cuñados, aquel vecino que pone al perrito ahí que se cae en su andén, aquella persona de la empresa que es molesta. Por todas esas personas son cercanas a nosotros, a esas es que Dios quiere, a esas de mis círculos es la que Dios quiere que les hablemos esas buenas noticias. Hay una historia en Lucas 8:39 donde el Señor Jesucristo sanó a un joven que estaba endemoniado. En su casa, por favor, terminen y leen todo ese capítulo. El joven era un joven que hacía muchos daños en esa comarca, era un joven oprimido por los demonios, pero llega Jesús y ¿qué hace? Lo libera. Y el joven en agradecimiento le dice al Señor Jesucristo que lo quiere seguir. Vamos a leer. Y Dios le dice, no. Hay varias personas que el Señor Jesucristo le dijo que no, porque Él les tenía una misión. A otros sí les decía, sígueme, pero a esta historia le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue, proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Dónde fue este hombre? A su casa, a contar. En la Biblia hay varias historias de personas que Jesucristo las transformó y no se quedaron con esa solo para ellos, sino que iban y contaban. Eso es lo que Dios, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros vayamos y contemos a ese círculo
¿Qué hizo Dios con nosotros? Él quiere que compartamos primero con las personas de Jerusalén, con las personas de nuestro hogar, con nuestros conocidos, con nuestra familia. Ahora bien, ¿por qué no hacemos esto? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿por qué no estás haciendo la misión? Bueno, hay infinidades de respuestas y hay muchas razones por qué no estamos haciendo, pero uno de esos es porque tenemos muchos mitos, tenemos muchas ideas preconcebidas, a veces nosotros nos toca que sacar, desaprender y poner lo que Dios dice, cosas buenas, pensamientos buenos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque decimos que la gente no quiere escuchar cosas espirituales. También decimos que la gente tiene el corazón muy endurecido, pero estamos muy alejados de la realidad. La gente en este tiempo, con tantos vacíos existenciales, con tantos problemas, es donde más quiere que le hablemos de una buena noticia. A mí me encantan las buenas noticias, no sé a ustedes. A mí me encanta que tú que hayas tenido un matrimonio que estuvo a punto de acabarse, pero que un amigo vino y te habló de Jesucristo y pudiste restaurar tu matrimonio, eso es para contar. Si yo estaba enfermo, mi mamá es sobreviviente de cáncer, ¿cómo no voy a contar eso? ¿Sí? Entonces, las buenas noticias se cuentan y la gente, los miles de millones que vemos en la tierra, queremos encontrar esa respuesta a tantos problemas que hay existenciales, problemas de liderazgo, problemas que hay en el mundo de pobreza, qué sé yo, muchas cosas. El hombre quiere esas respuestas y tú y yo la tenemos, que la pueden encontrar en Jesucristo, la pueden encontrar en nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la primera carta de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces, mira, como decía, ¿quién más que la gente? Cada vez que nos pregunten, nosotros tenemos que tener una buena respuesta. Nosotros podemos estar que sí, no, una buena respuesta, y la gente sabe cuando decimos la verdad. La gente somos cartas leídas y la gente sabe si le estamos enredando o no, porque ellos nos están viendo nuestra vida, cómo es nuestra vida, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestro esposo, cómo nos comportamos en el trabajo, estamos siendo diligentes o no. Todo eso lo quieren saber las personas. Hay muchas formas de nosotros compartir esas buenas noticias. Nosotros aquí en la iglesia tenemos el evangelismo al parque, tenemos los jóvenes. Démosle un aplauso a los jóvenes de esta iglesia, ¿sí? A veces hay trabajos que no son notables, pero Dios los está viendo. Los jóvenes cuando salen al parque a dar esos abrazos, el grupo de Happy Kid cuando reúne a los niños de la iglesia y que no son de la iglesia y comparten esos regalos, eso es llevar las buenas noticias. Nosotros en el parque, ¿qué hacemos los jueves? Para que por favor los que se quieran unir están cordialmente invitados. Yo creo, pastora, que en unas 2-3 semanas iniciamos nuevamente, ¿no? ¿Qué hacemos en el parque? Llevamos una historia de vida, llevamos un testimonio. A mí mi pastora nos acompaña y ella es emocionada dando una historia. Yo a veces me quedo como por acá tímida porque a mí me gusta como más orar y pero ella dice, mira,
Dios hizo esto con mi esposo, Dios hizo esto con mi familia. Dar testimonio, y solamente lo podemos hacer nosotros. No sé si de pronto ahí tengan unas imágenes que pedí que me proyectaran de lo que hacemos en el parque, que ustedes ya lo han visto, y si no, pues seguimos. Nosotros, yo recuerdo debemos de ir a hacer esa misión, buenas noticias, cosas bonitas, abrazos, una palabra de aliento. Dice, ahora, ¿por qué habría de ocupar mi tiempo en hacer esto? ¿Ustedes por qué creen que nosotros como iglesia debemos de ocupar ese tiempo en hacer eso? Por favor, coloquémonos la mano en el corazón. Los que tengan corazón, pues, coloquen la mano. El mío está latiendo, ¿el de usted? Ok, es porque estamos vivos. Entonces, ¿ustedes por qué no creen que Dios, cuando inmediatamente recibieron ese buen mensaje, Dios nos los llevó al cielo? Por varios motivos. Porque Dios quiere que compartamos. Si lo hubiera querido hacer, nos hubiéramos ido al cielo, porque en el cielo la pasamos chévere. Allá vamos a compartir esos 4 propósitos, vamos a estar adorando, pero como estás vivo y ya pertenecemos al equipo de Dios, Él quiere que vayamos y compartamos con esas personas de nuestros círculos a Jerusalén. Él quiere que compartamos con las personas que están en Judea y en Samaria. Eso es lo que Dios dice, que siempre Él va a tener paciencia. Cuando leímos allá, por favor, segunda carta de Pedro 3:9. El Señor tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, que todos se arrepientan. Dios siempre es paciente y quiere que cada día más y más hagamos parte de la familia. Esas personas que no conocen, quiere que lleguen a la familia de Dios. En el segundo paso dice, él quiere que no solamente nos quedemos con personas de nuestro círculo, sino que también vayamos a esas personas de diferente cultura, de diferente raza, de diferente clero, y le hablemos de esas buenas noticias. Así que en el segundo punto de sus bosquejos, debo animarme a llevar a otras personas de mi medio. O sea, Dios no quiere que solamente te quedes en la familia, sino que vayas más allá. La Biblia dice en 1 Corintios 9, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos para todos los medios posibles. Nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Dios nos está llamando a los cristianos que en tu forma, en esa habilidad que tú tienes, en ese hobby que tú tienes, no sé si te gusta trotar, si te gusta montar en cicla, si te gusta cantar, con qué personas te reúnes. Él quiere que con esas personas compartas las buenas noticias. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que se hizo de todos a todos al cabo de que pudiera compartir con todas las personas esas buenas noticias. Dios nos está llamando una y otra vez. En la palabra nos está diciendo vayan, 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 hagan
Vayan y hablen de las buenas noticias. No lo sabrán si nosotros no se los decimos. Si no vamos, las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen a Cristo, no se van a dar por enterados, porque Él nos está pidiendo que vayamos. Miremos el siguiente versículo en Gálatas 6:2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayudémonos a llevar las cargas. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amarnos los unos a los otros, el amar a mi prójimo. Y si recordamos esa historia del buen samaritano, mi prójimo es esa persona que piensa diferente a mí, que está contrario a lo que yo pienso. Y Dios quiere que vayamos y cumplamos esa ley, que es el amor. Yo no puedo decir que amo si yo no doy, si yo no me desacomodo, si no salgo a mi zona de confort para ir y llevar lo que Dios quiere que llevemos, que es las buenas noticias, que es ese evangelio del amor, que es ese evangelio del Señor Jesucristo. Dice, un día nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Sabemos eso, ¿no? Que Dios nos va a llamar y vamos a comparecer delante de Él y Él nos va a juzgar si realmente aprendimos a amar o solamente fue de boca, ¿sí? El amar es más allá de solamente decirlo, ¿no? Es con hechos, sí. El pastor nos dice, si yo digo que amo a alguien, tengo que demostrarlo, me dice nuestro pastor. Si yo digo que amo, debo y tengo que demostrarlo. En Santiago 1:27, perdón, antes de ir allá, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas, a sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. Nosotros debemos de tener esos 5 propósitos en un balance en nuestra vida. El Señor Jesucristo, Él no estaba con las autoridades ni con estas personas de la ley. Él estaba con las viudas, estaba con los huérfanos, le hablaba a los niños, se preocupaba por la generación que le iba a preceder, se preocupaba por los enfermos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, que nos parezcamos a su Hijo, que sigamos esas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo 25, capítulo 25, 35-36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Ahí en el texto le van a preguntar, ¿cuándo hicimos eso por ti, Señor? Y el Señor Jesucristo contestará, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos pequeños, por estos pequeños lo hicieron por mí. Cuando nosotros damos esa ayuda, cuando nosotros damos ese abrazo, cuando nosotros nos preocupamos y vamos y visitamos a esa persona que está en la clínica, siempre hay una oportunidad para demostrar ese amor que Dios nos manda que compartamos y que demos a otras personas. Entonces,
En Marcos 10, 29, 30 nos dice: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo o terreno, recibirá 100 veces. Mire, wow, yo cuando leí aquí 100 veces es 10,000% de intereses. Dios no miente y Dios sí sabe pagar. Si los hombres no saben pagar, nuestro Dios sí es un Dios justo y sabe pagar. Así que un aplauso a Dios. En Marcos 16, 15, pero antes de llegar a Marcos, vamos ahí en el bosquejo: me debe importar todo el mundo. ¿Qué nos debe importar? Exacto, no solamente, le hablé a mi familia, no fui más allá. No, Dios dice que todo el mundo, que vayamos a todo el mundo. El Evangelio de Marcos 16, 15 dice: Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Mire, cuando se habló de esto, cuando en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos debían de ir a anunciar a pie, ¿no? Caminando, en asno o en camello en su defecto. Ahora nosotros tenemos todas las comodidades: aviones, tren, Transmilenio, mío, bueno, todos los transportes que ustedes pueden imaginar. Ahora estamos también solo a un clic. Y el mundo ahora es una aldea global, que solamente con hundir el celular me comunico con mis hermanos en Estados Unidos, con mi amiga en Europa, con otro aquí en Bogotá. Eso es súper rápido, o sea que no hay excusas, no hay excusas de no compartir esas buenas noticias. Y Dios quiere que vayamos a todo el mundo. Aquí nos envía la pastora todos los días un devocional. ¿Quiénes están? Bueno, no alcen la mano, pero la pastora nos está enviando ese devocional para que lo compartamos con otras personas, para que compartamos esas buenas noticias, ¿sí? Es muy fácil ahorita hablarle al mundo de las buenas noticias. Tenía una historia, pero veo que el tiempo, Dios mío santo, ay Dios. Bueno, aquí nos dicen: alguien va a estar en el cielo porque tú le hablaste de esas buenas noticias. Cuando lleguemos al cielo va a haber alguien que nos va a abrazar y va a decir: Luisa, gracias por compartir esas buenas nuevas y estar yo acá compartiendo en la eternidad con toda la familia de Cristo. ¿Sí? Así va a ser cada uno. Cada uno tenemos la respuesta y Dios quiere que toda su familia, que cada día lleguen más miles y miles de personas a su familia. Acá hay un texto vamos a leer Marcos 8:35, ya vamos a acabar. Marcos 8:35 dice: si insistes en salvar tu vida, la perderás. Solo aquellos que dan sus vidas por mi causa y por la causa de las buenas nuevas siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente. Bueno, a veces tenemos que dejar nuestra zona de confort, a veces tenemos que dejar esa pereza, no quería decir la palabra, pero vamos a los grupos, ¿sí? Vamos a los grupos, vamos a ese grupo integral. Preguntemos con Georgina: Georgina, yo vivo en tal barrio, ¿dónde puedo ir? ¿Sí? Y aprendiendo en ese grupo, puedo abrir el grupo en mi casa. Eso es una forma de hacer una misión, de evangelizar. A veces queremos ir a África, a la India, pero aquí cerquita está nuestro nicho. Aquí en Cali hay muchas personas que no conocen de Dios y muchas personas hoy han muerto y van a pasar una eternidad sin Cristo porque tú y yo no hablamos de las buenas noticias.
Acá hay un texto que le escuchaba a mi pastor que quiere que le coloquen en su epitafio. Hechos 13:36. Y debiera decir todos amén. Hechos 13:36 dice: David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Nuestro pastor nos dice: hay gente que se muere porque se niega a cumplir el propósito de Dios, y otros que no nos vamos porque todavía no hemos cumplido. Estamos tratando de hacer eso, pero todavía no lo hemos cumplido. Si estamos respirando aún, todavía nos falta cumplir ese propósito. ¿Estás viviendo todavía? Yo sí. Entonces creo que me falta un poquito. Acá hay unas respuestas que dieron unos hombres de Dios cuando Dios les dijo esto. Moisés dijo: ¿quién? Cuando Dios lo mandó, ¿quién? ¿Yo? O pueden decir como Jonás: a mí no. O podemos decir como dijo Habacuc: ¿por qué yo? O todos podemos decir como dijo Isaías, digamos: envíame a mí. Bueno, voy a orar. Padre, inclinen su cabeza, pónganse de pie, vamos a orar. Padre, al ver el rostro de estas preciosas personas, tu iglesia, sé que nos llamas a todos a aceptar la misión que nos encomendaste, y oro para que des a esta gente el valor para hacer lo que tú quieres y no marcharse en desobediencia. Gracias por el privilegio de invitarnos a ser parte de una gran causa, el crecimiento de tu familia y protagonista de la historia. Ahora yo voy a orar. Ahora oremos todos. Padre, antes que nada, quiero cumplir los propósitos por los que me hiciste. Por eso, hoy acepto este quinto propósito, la misión de testificar. Quiero que me uses en cualquier momento, de cualquier modo, en cualquier lugar. Quiero traer a otros hacia ti. Quiero servir a mi generación conforme a tu propósito, y quiero ser parte de lo que haces en el mundo. Desde hoy en adelante, quiero construir mi vida sobre base de tus propósitos eternos, y quiero ayudar a tu iglesia de igual forma. Ayúdanos a alcanzar a uno más para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.